libro de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Estamos en un solo capítulo en esta mañana nuevamente. No es un patrón que voy a tomar durante todo el libro, solo depende de lo que haya en el texto, así que sé que la semana pasada fue un solo texto y esta mañana igual. Anticipo, no es un sermón muy largo, pero todo depende de lo lo que pase en el transcurso del mensaje. Así que en esta mañana estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Y quise tomar este texto solo para poder aclarar algún tipo de dudas o algún tipo de pensamientos que puedan haber entre la iglesia, o simplemente aclarar pensamientos que hay fuera de la iglesia acerca del conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios es un tema que abarca muchísimas áreas y que podríamos estar aquí muchísimo tiempo explicando cómo usted sabe lo que sabe entre todas las áreas de la vida. Pero esta mañana vamos exclusivamente a hablar de cómo conocemos a Dios, cómo es que podemos conocerle a Él. Y obviamente hay muchas maneras que el mundo dice que se puede conocer a Dios, pero existe solamente una sola manera, exclusivamente una, que se ha perdido, se ha esfumado durante el tiempo en muchos círculos evangélicos. Pero en esta mañana yo quisiera comenzar haciéndole la pregunta: ¿cómo usted conoce a una persona? ¿Cuál es la mejor manera para usted conocer a una persona? Quizás usted tiene una pre-idea de la persona porque algún amigo le habló, alguna otra persona le dijo, usted ha leído, usted ha escuchado, pero nunca se ha acercado a esa persona. La mejor manera de conocer a una persona no es simplemente escuchar lo que los demás dicen, sino es sentarse con esa persona, es preguntarle a esa persona, es indagar, es compartir con esa persona. Es su conocimiento de esa persona depende de lo que él o ella le revele a usted. Depende de la información que usted reciba acerca de esa persona. Pues igual es con nuestro Dios. Existe solamente una manera en la cual podemos conocer a Dios, y es por medio de la palabra de Él, de su revelación, de la Escritura. La manera de conocer a Dios es sentarnos y hablar con Él. Él nos habla audiblemente, pero Él nos expresa, Él nos presenta su revelación por medio de las Escrituras. Durante la historia de la iglesia ha habido varios movimientos que han querido conocer a Dios o dar a conocer a Dios con recursos extrabíblicos, que son fuera de las Escrituras. Y cada uno quizás de estos movimientos que hoy vemos hoy día tiene su raíz a mitad del segundo siglo. En el segundo siglo se levantó un movimiento llamado montanismo. Y Eusebio, hablando del montanismo, dice que en su adoración eran extremadamente, intensamente emocionales. Y el montanismo decía tener revelación, decía tener profecías de parte de Dios. Y si usted ha escuchado, ¿verdad?, lo que dije, servicios intensamente emocionales, a su mente debe venir un tipo de grupo evangélico, ¿verdad?, en su imagen de lo que adoran de esta manera. Pero a raíz del montanismo con esa misma idea han surgido diferentes grupos que han querido conocer a Dios, inclusive dentro de conocer a Dios han querido decir cuando Dios viene. Eso es una manera de interpretar la revelación de Dios, cuando la Escritura dice que no se sabe cuándo Cristo viene nuevamente. Eso nadie lo sabe. Yo sé que hay diferentes grupos carismáticos que han querido predecir la segunda venida de Cristo, pero yo tengo uno aquí que está en dato, y es el grupo Testigos de Jehová. Ellos han dicho que Cristo venía en el 1878, después en el 81, después en el 14, en el 18, en el 25, 1925. Inclusive dijeron que el Armagedón iba a venir en el 1975 y nunca llegó.
Y cada vez que no se cumplía su profecía, ellos tenían una excusa por la cual no se cumplía la profecía. Luego había un hombre, diferentes grupos, diferentes personas que quisieron conocer a Dios de manera extrabíblica. Había un hombre que se llamaba Jim Jones, y en 1970 era descrito como un depredador sexual, como manipulador, dictador. Clamó tener la revelación de Dios. Y con su secta se mudaron de Estados Unidos a Guyana. Y allí él provocó que sus seguidores tomaran veneno y murieran, porque tenían revelación de Dios. Otro hombre, Oral Roberts, en 1980 dijo que Dios le había dicho que tenía que construir una torre en donde se iba a descubrir la medicina, donde se iba a descubrir la cura para el cáncer. Y él le pedía a sus seguidores que cada uno le diera $240. ¿Y saben que un hombre le dio $1.300.000 para llegar a su meta de 8 millones de dólares? Una vez este hombre recibió ese dinero, adivinen qué, la cura del cáncer nunca fue hallada. Pero eso fue lo que Dios le había dicho, con 8 millones. Luego, uno de los grupos que usted conoce, los mormones, con John Smith, él proclamó tener revelación nueva de parte de Dios. Y si nosotros vemos la idea entre otros grupos, entre muchos otros grupos que han dicho tener revelación de Dios, el problema de estas revelaciones es que no es el carácter de Dios. Es que estas revelaciones no vienen de las Escrituras, sino vienen de la imagen, de la locura, de la ilusión del hombre, y no vienen de la Escritura. Y si nosotros vemos el resultado de cada uno de estos grupos, un resultado fatal, un resultado de muerte espiritual. Inclusive vemos que en el caso de Jim Jones, muerte física. Ahora, dicho esto, la única manera de conocer la voluntad de Dios, la única manera de conocer a Dios, la única manera de poder ser testigo de la palabra directa de Dios es solamente por medio de las Escrituras, es solamente por medio de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Nos ponemos de pie y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Introducción un poco más larga que lo normal, pero la necesaria. Dice así la palabra de Dios: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pueden tomar asiento. En este verso el apóstol hace la salutación. Él saluda a la iglesia y él expresa a la iglesia: la gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Este aspecto de la paz es importante, era importante para los judíos. Los judíos, si usted escuchó a los judíos y algunos judaizantes saludan Shalom Alechem, es la manera de ellos saludar. Que la paz sea contigo, contigo sea la paz. Es la idea que ellos tienen. Es importante la paz para la cultura judía, pero también Pedro lo trae a la iglesia y tiene la misma importancia o mayor importancia que quizá para algún judío que aún no conoce el Evangelio. El apóstol Pedro conoce lo que es la paz. El apóstol Pedro conoce lo que es la gracia. En el contexto de Pedro como apóstol, yo no creo que él haya pronunciado gracia y paz para la iglesia como un simple saludo vacío, como un tipo de formalidad o de buenos modales. Yo entiendo que como apóstol, el apóstol Pedro realmente desea que la iglesia entienda que tienen gracia y que tienen paz. Recuerden que el apóstol Pedro en la carta anterior él había dicho que nosotros somos participantes ¿de qué? De la gracia verdadera. Estamos en la gracia verdadera. Y lo que el apóstol Pedro nos quiere decir es que entendamos que nosotros tenemos gracia y paz. Gracia y paz sea para ustedes, pero que sea multiplicada en ustedes. Esto es realmente, el apóstol Pedro realmente sabe de dónde proviene la paz.
El apóstol Pedro sabe realmente de dónde proviene la gracia. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo. Esto surgió en diferentes ocasiones en Primera de Pedro. Él negó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, luego de su resurrección, se sentó con él y dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Y la tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro se dio cuenta que esto iba conectado a las 3 veces que le había negado al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro sabía que él no era merecedor del perdón. Él había negado a su Señor, él había negado a aquel que él mismo dijo: no, por ti yo doy la vida. Él sabía que le había fallado a su maestro, pero él conoció de primera la gracia y la paz. Él conoció ese perdón inmerecido de parte del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, él experimentó la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. El Señor lo perdonó en aquel momento. Él sabe lo que es la gracia y la paz. Es la misma gracia y paz que nosotros como iglesia hemos recibido. Quizás muchos escuchan gracia y paz y dicen: qué bonitas palabras. Pero tiene un significado más allá de simplemente unas palabras. No se puede entender la gracia y la paz fuera del sacrificio del Señor Jesucristo. No se puede entender la gracia y la paz fuera de la fe en el trabajo de Jesús. Es en Jesús donde plenamente podemos conocer la gracia y la paz. Es por medio de la reconciliación que Cristo ha logrado que nosotros podemos tener gracia y paz. Es por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos tener paz. Hermanos, hay muchos de nosotros que quizás hayan tenido un problema con algún ser querido, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, de clase. Y usted sabe cómo se siente usted estar en enemistad con una persona. Usted se siente frustrado, se siente enojado, se siente preocupado. Y si es un compañero de trabajo, usted lo ve caminar por el pasillo y usted trata de buscar dónde me escondo, a dónde me voy, qué hago, qué le voy a decir. Porque hay una relación rota, hay una relación que está estillada, una relación que no es buena. Hermano, nuestra relación antes de Cristo Jesús era de enemistad con Dios. Nosotros no teníamos paz con Dios. Dios era nuestro enemigo. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Cuando nos acostábamos sabíamos que nuestros términos, nuestra relación y nuestra vida no estaba bien delante de Dios porque vivíamos en contra de la voluntad de Dios. Si el ser humano comprendiera el gran problema de no tener paz con Dios, creo que ningún ser humano sobre la faz de la tierra podía dormir tranquilo. Porque estaba en malos términos con su Creador, con aquel a quien él se debe rendir toda honra y toda majestad, aquel que requiere una obediencia. Nosotros podemos encontrar paz, nos podemos acostar tranquilos, podemos vivir tranquilos por el sacrificio de Cristo, quien reconcilió nuestra relación con Dios, y ahora tenemos paz con Dios. Ahora no somos enemigos de Dios, sino somos hijos de Dios. Ahora no tenemos que preocuparnos qué pasará en nuestra vida eterna, sino que está segura en las manos del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Por gracia podemos estar seguros de nuestro estado eterno de salvación. Por gracia hoy gozamos de una paz que no la del mundo. Por gracia hoy podemos decir que somos creyentes. Esa es la gracia, esa es la paz de la que habla Pedro. Gracia y paz sea con ustedes, pero también que sea multiplicada, dice Pedro. Dice gracia y paz, o sea, multiplicada.
Hermanos, si hay algo que nos puede dar un gozo que sobreabunde cualquier cosa, un gozo que sobresalte sobre cualquier otra cosa, debe ser el entendimiento de que tenemos gracia y paz. Si hay algo que tiene que darnos alegría y motivación en la vida, debe ser la gracia y la paz que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. La relación más importante en tu vida ha sido restaurada. La relación con Dios ha sido restaurada gracias a Cristo. Pero el apóstol Pedro luego dice: sea multiplicada. ¿Multiplicada en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El apóstol anhela para la iglesia, yo creo, lo que cualquier pastor fiel a la palabra de Dios anhela para su iglesia: que crezcan en conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, que realmente anhelen conocer más a Dios. Esta gracia y esta paz nos lleva a querer conocer cada vez más a aquel que nos ha llamado para la vida eterna. Conocimiento de Dios. Y fíjense que Dios se place en revelarse a sus criaturas. Realmente Dios no estaba obligado a revelarse a su pueblo, a sus criaturas. Dios no estaba obligado a revelar su voluntad, pero así por su beneficencia, por su amor, Él quiso que su pueblo entendiera su voluntad. Él quiso que el mundo conociera acerca de Él. Él quiso que el mensaje del Evangelio fuera enviado. Él quiso que la salvación tocara a su pueblo. Y fíjense, no solamente la salvación, sino también más allá de la salvación. Él quiere que nosotros podamos comprender lo que Él requiere de nosotros. Él quiere que nosotros obedezcamos, vivamos para Él, nos entreguemos a Él. La única manera que eso era posible era revelarse a nosotros. Así que la Escritura de por sí es una bendición para su pueblo. La palabra de Dios es una bendición para los que siguen al Señor Jesús, porque sabemos lo que Él requiere de nosotros. No tomemos sin importancia las Escrituras, sino que la veamos como lo que es, como el Padre Celestial quiere que sus hijos en la tierra puedan seguirle, puedan comprenderle, puedan amarle. Él no tenía ninguna obligación y aún así Él quiso revelarse a nosotros. Ahora, existen dos maneras de revelación: la revelación especial y la revelación natural. La revelación especial viene de las Escrituras, viene de la palabra de Dios. La revelación natural viene de la creación de Dios, inclusive viene del juicio pasado de Dios. En la revelación natural podemos verlo en Romanos 1:18 al 20, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nosotros vemos la naturaleza y nosotros podemos entender que existe un Dios, existe un creador divino, existe este Dios que creó todas las cosas y que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Eso nos dice la naturaleza. Eso lo puede ver usted en su biología, en su cuerpo, lo puede ver también usted en la ley que está escrita en los corazones. De que existe un Dios. Inclusive Pablo dice que aquel que dice que no existe Dios no tiene excusa. ¿Por qué? Porque toda la creación grita, da testimonio de que existe Dios. Y luego está la revelación especial. Está presentada de la manera de las Escrituras. En ella podemos ver el plan de salvación, los mandatos de Dios y la manera en que nosotros debemos de conocer al Dios Trino.
Esto se encuentra en 1 Timoteo 3:15 al 17, donde dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice que la palabra de Dios es aliento de Dios, viene directo de Dios. Los autores fueron hombres escogidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Esto es palabra divina, palabra de Dios. Y por ella es donde podemos conocer a Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para poder entender más claro lo que es la revelación natural y la revelación específica. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva estaban en el Edén. En el Edén ya existía en la creación el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí ya estaba. Esa es la revelación natural. Pero al Dios decirle a Adán y a Eva, en Génesis que le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal lo comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la revelación especial de Dios. Dios le habló a Adán y a Eva y le dio su ley, le dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes de ella hay juicio, vas a morir. Esa es la revelación específica. Otro ejemplo se ve en Noé. ¿Cuál es la revelación natural en el caso de Noé? Que la ira de Dios se vio manifestada por medio del diluvio. Cayó el diluvio, cayó agua y murió mucha gente. ¿Cuál es la revelación específica? La revelación específica es que Dios le dijo a Noé que él será salvo, él y su familia, que entren al arca, que construya un arca. Esa es la revelación especial o específica de Dios. Hermanos, nosotros tenemos revelación específica hoy día, y es la palabra de Dios. Esas son las escrituras. El conocimiento personal de Dios no se puede obtener fuera de las escrituras. Y el conocimiento especial de Dios y personal de Dios no se puede obtener fuera de la persona del Señor Jesucristo. Se necesita Cristo para entender las escrituras. Se necesita Cristo para poder ser iluminado por medio del Espíritu Santo y tener la palabra de Dios como palabra inerrante e infalible delante de nuestros ojos. Sin Cristo Jesús no podemos conocer a Dios. Escuchen bien. Sin Cristo Jesús realmente no podemos conocer a Dios. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay solamente una vía al Padre, hay solamente un camino al Padre, y es la fe en el Señor Jesucristo. En Hebreos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A Dios no se le conoce por ningún otro medio. Dios se da a conocer a sí mismo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios demuestra su amor por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Dios se revela al pecador por medio del Señor Jesucristo. No existe conocimiento personal y pleno de Dios, sino solamente por medio de su Hijo. Y pleno no quiere decir pleno de que usted pueda comprender completamente al 100% la mente de Dios.
Cuando usted conoce lo que está revelado de Dios. Y solamente se puede tener una relación en buenos términos y personal con Dios solamente por medio de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo. Hermanos, dicho esto, tenemos que comprender que a Dios no se le conoce cuando alguien le dice: Dios me dijo que te dijera. A Dios no se le conoce cuando alguien se para y dice: hoy tengo palabra de Dios para usted especial. O alguien le diga: tuve un sueño de parte de Dios y yo creo que es para ti. O alguien me diga: hoy tengo palabra profética. O simplemente si alguien le dice: sentí que Dios quiere que te diga a ti tal cosa. Hermanos, eso no es la revelación de Dios. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios solamente viene por medio de las Escrituras. Viene de la manera sobrenatural. Cuando un pecador es llamado a la gracia, un pecador es llamado al arrepentimiento, y un pecador le es dado el don de la fe. En esos momentos ocurre, antes de todo, es una regeneración, un cambio de corazón, un cambio de vida, en donde es evidente la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de que esta palabra es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ilumina para poder entender, para poder recibir las Escrituras como revelación especial de Dios. Se necesita la fe en Cristo para que Dios hable por medio de las Escrituras, para poder entenderlo. Ahora, esto no quiere decir que sin Cristo esto deja de ser palabra de Dios. Esto continúa siendo palabra de Dios. Independientemente de lo que el hombre diga, la Biblia es palabra de Dios. Independientemente que el hombre lo rechace y le busque errores y le busque muchos tipos de pretextos para no creer en la palabra de Dios, la palabra de Dios no depende de nada ni de nadie para que sea verdadera. La palabra de Dios es verdad, como el Señor Jesucristo dice en su oración, independientemente de lo que crea el hombre. Pero hay una acción sobrenatural de parte del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo para salvación, y nos ilumina y nos presenta las Escrituras como palabra viva y necesaria en nuestra vida. Naturalmente, hermanos, el creyente debe de anhelar la palabra de Dios. El creyente debe de esforzar, debe de trabajar para querer conocer cada vez más a Dios. El apóstol Pedro dice en su salutación como deseo que nuestro conocimiento sea multiplicado. Nosotros debemos de anhelar eso, debemos de anhelar que el conocimiento de Dios sea multiplicado en nuestro entendimiento. El creyente debe tener una pasión por la palabra de Dios, por el conocer más y más y más a Dios. ¿Por qué? Porque mientras usted nada de la palabra de Dios, mientras usted estudia la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a querer saber más de Dios. Usted va a querer comprender más las Escrituras. Usted va a querer más abrazar las verdades bíblicas. Y de esa manera usted va a comprender cada vez más y se le va a hacer más claro delante de sus ojos el amor que Dios tiene por usted. Lamentablemente, muchos cristianos se echan para atrás y no desean las Escrituras. Y muchos pueden decir: es que mi vida está desordenada. Mi vida no refleja el ser creyente, mi vida tiene muchos obstáculos, mi vida tiene mucho sufrimiento, mi vida tiene tal cosa o cual cosa. Y cuando se le pregunta ¿cuántas veces lee la palabra de Dios? La respuesta natural o común es: muy pocas veces. Hermano, la palabra de Dios es poder de Dios. Es alimento de Dios.
lumbrera nuestro caminar. ¿Cómo usted quiere estar bien espiritualmente cuando no se alimenta del pan de las Escrituras? ¿Cómo usted quiere tener una mente que vaya en contra de la cultura si usted no se sumerge a la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a saber cómo enfrentar las situaciones, las dificultades de la vida si usted no estudia las Escrituras? ¿Cómo usted quiere salir de la depresión si no ve la hermosura y el amor y el cuidado que Dios tiene para usted, que es revelado por medio de la palabra de Dios? Estamos muy entretenidos en cosas que no valen la pena. Estamos muy entretenidos en conocer más y más del mundo, conocer las situaciones que pasan alrededor de nosotros y no nos preocupamos por conocer cada vez más la mente de Dios. Hermanos, hoy existen muchas maneras de crecer en la Escritura, principalmente en la iglesia. Congregarse domingo tras domingo, ir a la escuela bíblica, ir al estudio bíblico. Existen muchos medios también afuera, ¿verdad?, que pueden ser aprobados por los ancianos, donde hay conferencias, libros, estudios bíblicos devocionales. Existen muchas maneras en cuales usted puede crecer en la palabra de Dios. Mientras más usted conoce a Dios, más grande el Salvador se hace para usted. Hermanos, una de las cosas, uno de los beneficios que viene cuando leemos las Escrituras, de millones de beneficios, uno de los beneficios que viene cuando leemos las Escrituras y estudiamos las Escrituras es que los oficios de Cristo resaltan. El trabajo de Cristo resalta. Usted puede comprender, usted puede apreciar más su condición de pecador. Usted puede estar más consciente de su condición de pecador. Pero también usted puede ver la grandeza y la misericordia y la gracia de Cristo para usted. En las Escrituras usted puede ver a Cristo como profeta. Ese Cristo como profeta a nosotros nos revela su palabra por el Espíritu. Nos revela la voluntad de Dios para nuestra salvación. Y necesitamos a Cristo como profeta porque nuestro conocimiento fue quebrantado por nuestros pecados y necesitamos a ese profeta perfecto. También el oficio de sacerdote lo vemos en las Escrituras, donde Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer la demanda de la justicia de Dios y así reconciliando a Dios con nosotros. Y aún continúa intercediendo por nosotros. Necesitábamos a un sacerdote. ¿Por qué? Porque la relación entre Dios y nosotros fue quebrantada y vino a pasar una relación hostil. Necesitábamos a alguien que muriera, intercediera por nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. Necesitábamos también a un rey. Un rey que nos llevara a sujetarnos a Él mismo. Que también nos defendiera, que nos restringiera de nuestros propios pecados y que también venciera a sus enemigos y a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque estábamos descarriados, sin ovejas y sin dirección. Necesitamos a Cristo Rey. Hermano, y cuando usted lee las Escrituras, todos estos oficios de Cristo resaltan, salen. Esto llena su alma, llena su vida, llena su caminar espiritual, sabiendo que a pesar de sus luchas, a pesar de sus inclinaciones, a pesar de sus caídas, tiene un profeta, un sacerdote y un rey que aún intercede por usted. Hermano, ese sacrificio de Cristo debe de llevarnos a nosotros a querer comer más, a querer leer más, a querer saber cada vez más de aquel que se despojó de su gloria y entregó su vida por nosotros, quien nos amó, quien nos transformó y quien nos sustenta hoy día. El apóstol Pedro sabe los beneficios de conocer a Dios. Él mismo caminó con Dios. El apóstol Pedro sabe de los beneficios y las bendiciones, pues él mismo lo tuvo de frente. Hermanos, debemos de entregarnos a la Escritura. El apóstol Pedro ya nos dio la salutación y la bendición, que sea multiplicado el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Debemos de tomar acción. Que no es un imperativo, pero debemos de tomar acción. Esto debe de servir de motivación para querer cada vez más comprender las Escrituras. Hermano, acérquese a la palabra de Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más satisfactorio para su vida que leer las Escrituras, que sumergirse ahí en la palabra de Dios, que querer comprender la mente, que querer inclusive estudiar el trabajo de Cristo, y usted llevarse ese trabajo de Cristo, usted llevarse la palabra de Dios a su meditación diaria. Esto tiene grandes beneficios y usted va a conocer a Dios, usted no sabe cuánto. No, acérquese a las Escrituras. Que realmente usted vea estas palabras y las aplique en su vida. Señor, yo quiero que tu conocimiento en mí sea multiplicado. ¿Y usted sabe qué? El Espíritu Santo le dará la ayuda y multiplicará ese conocimiento en usted. La pregunta 90 del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cómo has de ser leída y escuchada la palabra de manera que se haga eficaz para la salvación? Esta es la respuesta. A fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de presentarle atención con diligencia, preparación de espíritu y oración, y hemos de recibirla con fe y amor, atesorarla en el corazón y practicarla en la vida. Hermanos, yo sé que esto es difícil. Si hacen una encuesta de si el cristiano lee o no lee la Escritura, va a salir un gran porcentaje de que no. Nosotros no queremos ser esa iglesia. Nosotros no queremos ser esa clase de creyentes. Nosotros somos personas reformadas que abogamos tener la sola Escritura. Y la manera de probar eso es realmente siendo hombres y mujeres del libro, realmente siendo hombres y mujeres de la Escritura. Cuando usted no quiera leer la palabra de Dios, pida al Espíritu Santo que le dé la fuerza y obre y hágalo y cójala y escríbala y memorícela y léala y aplícala a su vida. Es la única manera de conocer a Dios. No existe nada afuera que le pueda hablar del carácter de Dios. No existe ninguna revelación fuera que tenga información de Dios, solamente las Escrituras. Ora. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres del libro. Ayúdanos, Señor, a querer aprender cada vez más. Señor, como hombres, ayúdanos a dirigir a nuestras familias. Señor, perdona nuestra vagancia. Perdona, mi Dios, por ser irresponsable. Pero ayúdanos, Señor, a poder dirigir a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a que amen las Escrituras. Ayúdanos a enseñarles, ayúdanos a que la vean como palabra bien necesaria para su vida. Señor, te pedimos también que tú nos des la ayuda por medio del Espíritu Santo. Sabemos que tú nos asistes, que tú intercedes por nosotros. Señor, pues es nuestro anhelo vivir, acampar en las Escrituras para conocerte cada vez más y poder comprender tu amor también cada vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.